Ser podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Fluctuante. Fluctuante. Vale. Arrancamos en la orilla del mar y nos despedimos después en un faro. Siempre os pregunto la relación que tenéis con el mar. ¿Cuál es la tuya? Pues mi relación con el mar es más bien de deseo. Aquellos que somos un poco de secano y que hemos encontrado en la tierra plana un poco nuestro mar, pues el verdadero mar funciona un poco siempre como una especie de reclamo, de aspiración, de infinito. Y bueno, no, como no puedo saber lo que es vivir y haber nacido en un sitio con mar, pues eso siempre está asociado al deseo y a una cierta paz que no llega nunca. Cuando hablas de tierra adentro, con algo que se parece al mar, hablas de tierra de campos, hablas de cuando los campos están segados y parece que tiene ese oleaje leve en primavera y en otoño, ¿no? Antes de la siega. Sí, bueno, yo que tengo orígenes castellanos y que ese ha sido mi mar, pues sí, la planicie y la cantidad de matices y de colores que tiene el campo en esa planicie infinita, pues sí que es un poco no sé si un marca blanca, pero bueno, al menos como sustituto no está mal. Vale, vamos a casa de tu abuelo en Valladolid. No sé, subido en un mueble como si fuera una barcaza, Sagrarito, Moby Dick, tú con tu hermano. Esa escena de hacer ese teatrillo. Pues sí, eso es mi abuelo paterno, que era Francisco Javier Martín Abril, escritor y también hombre de radio durante muchos años. Y bueno, la verdad es que no lo he relacionado nunca específicamente, pero sí es cierto que él montaba un poco performance un tanto macabras, puesto que simulaba su muerte para espantar a Sagrarito, que era la chica que ayudaba a mis abuelos en casa y que nos ponía a nosotros firmes cuando estábamos por ahí. Y entonces pues aprovechaba un poco el rellano o a la salida de un pasillo y siempre se le tumbaba como si le hubiera dado un ataque. Y entonces el ataque le daba evidentemente a la pobre Sagrarito, que pegaba unos gritos cada vez funcionaba, que eso es lo que me fascina. Espera, Martín Abril, escritor, poeta, periodista, cronista, norte de Castilla, llegó a hacer también alguna cosa para Televisión Española, sí, haciendo como una lectura sobre bien el lunes, ánimo con el lunes, ¿no? Tiene calle y biblioteca en Valladolid. Ese era tu abuelo. Y entonces me cuentas que todo lo se hacía el muerto. Mi abuelo de vez en cuando, tampoco era una cosa cotidiana, pero sí, de vez en cuando pues oíamos un grito y ya está el abuelo que se ha hecho el muerto entre la galería y el comedor, y Sagrarito lo pasaba muy mal, sí. Pues hay otro capítulo que tiene que ver también con tu familia que me ha impresionado. Y es que uno de tus tíos era uno de los jesuitas asesinados en El Salvador junto con Ellacuría, uno de los dos jesuitas, de los dos vallisoletanos que fallecieron, de los 6 que fueron asesinados en El Salvador. Es que precisamente entrevisté esta semana a Uribe, que hizo aquella peli, Llegaron de noche, porque él conoció a Ellacuría, porque además había nacido Uribe en El Salvador, y entonces de repente me ha llamado la atención esta conexión. Pues además, bueno, ahora incidiré si quieres un poco más en ello, pero estas conexiones y cosas raras que nos pasan en la vida, yo que tengo muy buena relación de amistad con Juan Acosta, sí. Pues un día comiendo me dice, oye, pues mira, tal, pues acabo de ver una peli que hice prueba y que no sé qué, y que me ha salido y que se ha retrasado, pero que finalmente voy a hacer y tal. Y no sé por qué sentí algo y según empezó a contármelo, dije, no me estarás hablando de esto.
Porque ella hace el papel de Lucía, la única testigo. Eso es. Y ella no que tenía... denunció, un poco para poner el contexto, Sí. que denunció que no fue la guerrilla quien cometió el asesinato, Sí. sino el ejército, que luego fueron condenados por la Audiencia Nacional aquí en España años después. Sí. Y según me lo contaba, claro, que ella no tenía ni idea del vínculo. Y claro, y de repente pues la veo convulsionando y me dice, pero no me digas que tú... Y digo, sí, digo, el padre Nachito allí, pues era mi tío. Y yo además tampoco estaba muy al tanto de que Uribe iba a hacer la película. Y sí, fue pues también de esas cosas... Es curioso, ¿no? Porque hay no sé, episodios de rincones de la memoria que uno no visita mucho y cosas que deberían quizás haberte marcado más o menos y que, bueno, uno transiciona como puede por la vida y sin embargo ese es uno de los momentos que no recuerdo muy frecuentemente y que sin embargo cada vez que sale algo relativo al tema o que alguien me lo menciona, tengo muy fresco lo que ocurrió, cómo ocurrió y muchísimas imágenes. ¿Cómo os enterasteis? ¿Esto fue en el 89? Esto fue en el 86, 89, sí, 89. Y bueno, lo tremendo fue que lo vimos, no era la época tan bestia en cuanto a la inmediatez de las cosas, pero lo vimos por televisión. Claro, no había redes sociales, por entonces, o sea, visteis la noticia en televisión del asesinato, sí. Esas imágenes. Empezamos a tener rumores a lo largo de la mañana, pues telefónicos y tal, y vamos, sí recuerdo perfectamente de encender la tele a las 3 de la tarde y en el telediario abrir, y además pues mi tío Nacho encima estaba en primer plano y bueno, terrorífico. Y además pues también de esas cosas que pues mi tío Nacho, que efectivamente pues jesuita y misionero, y que marchó a El Salvador muy joven, pero tuvo, aparte de ser una mente muy brillante y con una carrera en la psicología y en la psicología política y muy potente, pues había tenido mucha afición por la magia de joven. Y entonces cada vez que hacía una visita y que venía a España y tal, pues pasaba por casa y siempre nos hacía pues un juego de manos, y era un tipo como muy fuerte físicamente, y yo recuerdo como que siempre nos llevaba en volandas y nos daba 5 vueltas y sin haber tenido pues una enorme relación, porque no venía tampoco muy a menudo, pues también deja esas trazas, y luego vives las cosas mucho a través de lo que tú ves, ¿no? De los demás. Y sí que recuerdo pues a mi padre, recuerdo a mi abuelo, recuerdo muchas imágenes, y fue bastante complicado de digerir. Sí. ¿Por qué el actor Diego Martín se ha puesto Fluctuante de seudónimo? Pues porque creo, ha sido la primera sandez que se me ha ocurrido. Creo recordar, o eso, o Taciturno, o alguna tontería semejante, que creo que es lo que tengo de estado en el WhatsApp. Y porque creo que me describe a veces bastante bien. Creo que que fluctúo, que voy de, no sé si todos, de la alegría a la tristeza, del desazón al optimismo, del optimismo al pesimismo más absoluto. Y ahí estamos. Tú has dicho que no tuviste clara la vocación, o sea, que tú no eras un niño que de pequeño dijeras quiero ser actor, pero que algo te pasó cuando fuiste a ver El Avaro en el 93, ¿no? Sí. No sé si la viste en Madrid, porque hemos hablado de Valladolid, pero la vi en Valladolid. Tú viste Madrid. La vi en Valladolid. Tu casa y eso estaba en Madrid, o sea, es madrileño. Pero esta la viste en Valladolid, sí. El Avaro. ¿Qué te pasó cuando fuiste a ver esa función? Pues no lo sé. Yo lo que sí que tengo la impresión, por eso siempre hablo de que la vocación no la he tenido clara, no tengo la impresión de yo haber sido muy sujeto activo, aunque luego pues lo somos, porque evidentemente tomamos decisiones, pero
no quiero caer en esa cursilada de la profesión fue la que me eligió a mí, pero a un nivel terrenal sí que es verdad que hay algo, es una profesión tan complicada que de alguna manera o ella te elige y te permite desarrollarte en ella, o hay poco que hacer por mucho que insistas o que quieras, ¿no? Yo estudiaba Derecho, que como eres de mi generación, era la gran carrera de las salidas, sí, de los que no sabíamos qué hacer con nuestra vida. Y entonces, pues es verdad que una amiga, que por supuesto también estudiaba Derecho, pero en Valladolid, pues estaba en un grupo de teatro asociado a la universidad, pero que era un grupo que que servía un poco como cantera profesional de una compañía, que era la compañía de Juan Antonio Quintana, y que en ese momento pues representaban el Avaro. Y como yo pues tuve un poco conocimiento de esta gente y tal, y fui a ver la función y hubo un poco así de medio amistad y tal, pues me dejaron ver una función desde dentro, entre bambalinas. Y ahí sí que tuve un chip muy como soy yo, es decir, no, como decían Les Luthier, no fue quiero ir, tampoco fue no vayas, fue un poco, bueno, voy a ver, si quieres. Y de repente sí que me despertó algo de probar otra cosa. Y eso pues me fue engullendo, y a día de hoy pues tampoco sé muy bien cómo llega uno a los sitios. Y no has parado, pero ¿quién te iba a decir que unos años después, poco después, la harías tú, el Avaro? Sí, esa sí que es verdad que yo, que no soy muy, digamos, no soy muy amigo de lo irracional, la vida se empeña en ponerme cosas para decirme no seas tan cuadriculadito, que mira, toma. Y sí, es verdad que terminé debutando en esa misma obra que vi y que me deslumbró, y empecé haciendo una sustitución. Sí. Y llevas prácticamente toda tu vida, o sea, haciendo televisión, haciendo cine. Te voy a poner una serie que marca tu vida, que es, yo creo que es la primera serie, no sé si es la primera serie que tú dices, uy, va, esto parece que va en serio. Periodistas. ¿De dónde lo hacías todo esto? ¿En los coches de choque? Sí, mira, pues si os montáis otra de estas de jugarse el tipo, pegarme el toque por si os puedo enseñar algo, ¿no? ¿Tú no vas a enseñar algo? Ey, Pedro, ¿le has oído? Nos vamos a cortar con este gili. Tío. Le voy a dar un toque, Isabel, y nos vamos, ¿eh? ¿Tú sabes lo que es pasarse por ¿Qué la raya? recuerdas de esta serie de Periodistas? Porque fue esa época en la que de pronto las series españolas empezaban a ser importantes, o sea, habían sido muy laterales, y de pronto empiezan a rodarse series españolas con buen presupuesto y prime time, millones de espectadores. Uh-huh. Pues esta fue, o sea, no pensé evidentemente que hubiera una continuidad, pero esta fue la primera vez que yo dije, wow, porque Periodistas ya era una serie que existía y que yo ya había visto, y entonces de repente que alguien me llamara, aunque fuera para hacer un personaje que, como han podido ustedes escuchar, era lamentable. Todos lo decís. Pero, no, bueno, bochorno, y de hecho que era una especie como de macarrilla que hacía surf urbano y tal. Como ustedes bien saben, los pocos ingenuos que sigan un poco mi trabajo, he hecho muchísimos macarras. Y no debió de salir muy bien. No, pero sin embargo ahí sí que tuve yo le debo gran parte de mi carrera a Luis San Narciso, que era un poco el pope absoluto, puesto que Globomedia, que era la gran productora en esos años y que era la que hacía Periodistas y luego Siete Vidas y tal, pues cuando me cogió para este capítulo, no me acuerdo si fueron 2 capítulos o un capítulo de Periodistas, pues me llevó a su oficina y me habló de una serie que estaban preparando, muy ambiciosa y tal, que era Policías, y me acuerdo que pues me enseñó pues para todos los personajes, que tenían como diversas fotos y todavía algunos en opción y tal, y llegó a un personaje y solo estaba mi foto. Y me dijo, y esto es lo que quiero que hagas. Y bueno,
Ahí también sí que hubo un antes y un después. Creo que fue la primera vez, porque bueno, lo de periodistas me hizo mucha ilusión. Yo fui ahí como con mucha pequeñez, con la misma pequeñez con la que fui a Policías, pero en Policías sí que sentí que esto podía ir en serio. Oye, ¿y eso que dices, que haya un personaje con un solo candidato? Eso es un privilegio que no sé si en aquel momento eras consciente. No. Pero después de lo que no. supone una carrera para un actor, una actriz que sea siempre pendiente, que le elijan, de que... Por eso te digo que yo sí que tengo la sensación de que Luis San Narciso, que en ese momento yo había hecho mucho teatro, pero no había hecho nada ni de cine, ni de televisión, y empezaba a pensar que tampoco era esa mi vía. Y de repente, pues de la nada, de estas cosas de Luis San Narciso, que me había visto, fíjate, en una función de fin de curso de Coraza, y me había dicho, oye, te vi, te estaba buscando, bueno, y tuvo esa apuesta de verlo muy claro y de saber que era yo, y en esa serie aprendí muchísimo, muchísimo. Y esta sintonía, esto sí que cambia también tu vida. Aquí no hay quien viva, aquí no. Todos los días son así, no podía. Esta serie que se puede ver un año y otro año y otro año, que se va a convertir en algo atemporal ya. Que es otra cosa absolutamente, pues que uno no elige, evidentemente, y que no pasa muy a menudo. Pero claro que es verdad que cuando piensas los años de... Yo creo que me fui de Aquí no hay quien viva, pues no sé si fue en el año 2006. ¿Cuántos años estuviste haciendo 2007. Aquí no hay quien Es que viva? en realidad, que esa es otra de las curiosidades, Aquí no hay quien viva, el rodaje en sí de la serie no fue mucho tiempo. No sé si estuvimos 3 años. Lo que pasa es que era como que terminábamos una temporada, que además las temporadas eran más largas, y de repente era como, y haced otros 3 más, y enlazad con un especial de Navidad que queremos que no sé qué. Entonces, y luego los parones entre temporadas, es que yo tengo un poco la sensación de un túnel donde entramos todos a vivir ahí como una especie de condominio colectivo, e hicimos la serie, pero en realidad no fue tanto tiempo material, ¿no? Pero es verdad que se hicieron muchísimos capítulos. Sí. Y luego esta especie de emisión permanente, perenne que tenemos, pues claro, parece que... Y lo que me alucina es que es verdad que tiene, o parece tener para la gente cierta vigencia, ¿no? Sí. Y que hay nuevas generaciones que la vuelven a ver, y la tal, descubren ¿no? y se enganchan como en su día. Es muy sorprendente esto que pasa con algunas series, como por ejemplo Aquí no hay quien viva. Luego has participado en un montón de series, un montón de papeles. Yo no sé si el fantasma es el miedo a pensar que te puedan encasillar. Ya no lo tienes porque has hecho muchísimos papeles, todos muy distintos. Sí, pero que tiene que existir la cosa esa de ahí, si no me llaman más, porque esto ya no dejo de ser Carlos para todo el mundo, ¿no? Imagínate. En general yo no soy alguien que se disocie mucho del miedo, que es un compañero bastante permanente, porque pues sí, claro, tienes miedo a que te encasillen, a que no te encasillen, a trabajar, a no volver a trabajar. Cuando quieres aspirar a hacer algo radicalmente nuevo, pues tampoco es que eso surja como peras del árbol. Y yo siempre he partido de la base de que esto es, y más en España en esta profesión, el verdadero lujo es conseguir trabajar. Joder, es que tú has trabajado prácticamente siempre. Bueno, entiendo que... Lo que pasa es que todo esto es relativo y que uno lo puede vivir como que no ha sido así, y he tenido evidentemente parones, pero claro, son parones que aunque yo he podido vivir con angustia como los vivimos todos, pues entiendo que comparados con parones que han tenido compañeros que... todos tenemos ejemplos de gente, incluso de gente que ha sido... Yo recuerdo compañeros que eran de admirar enormemente, de no parar de trabajar en los 90, de yo mirarles como diciendo, wow, cómo se llega ahí, ¿no? Y de repente desaparición absoluta, y encontrármelos al cabo de unos años y decir, me llevo 2 años sin pasar un casting. Si a ti, por ejemplo, te dijeran, Diego Martín, venga, ya, has trabajado como actor durante muchos años, te ha ido más o menos bien, ahora puedes dejar la trayectoria y vas a vivir el resto de tu vida de otra cosa. ¿Tú te bajarías del carro?
dependería de la otra cosa. Bueno, claro. Pero... De escribir, por ejemplo, que sé que igual no te gusta. Sí. Oye, pero vas a vivir de escribir y desapareces de casting, de hacer pruebas, de tener que ir a fiestas, de tener que hacer promoción, y eso que a fiestas, eso vas poco. Pero si te dieran esa oportunidad, tú igual ahora te bajarías. Por dejar de sufrir, digo, o por dejar de... No de sé, esta no sé incertidumbre. no sé si me bajaría, porque no sé si... El problema de esto es que luego se echa de menos, y uno sabe que se echa de menos porque como tiene parones, por mucho que uno maldiga, pues hay momentos en los que te pasan 3, 4, 5 meses y se echa de menos. Sobre todo a mí me gusta mucho rodar, me gusta mucho hacer, pero también es verdad que considero que no es algo sin lo cual yo no pudiera vivir. A mí me gusta mucho la vida, me gustan mucho otras cosas y sí que creo, o sea, creo que he existido demasiado a ojos de los demás como para seguir necesitando eso. Es verdad que hay veces que miro con cierto complejo a compañeros que veo o dicen que necesitan esto para vivir, que verdaderamente es una parte fundamental de su vida y es verdad que esa pasión a veces, o sea, yo la tengo más asociada a lo profesional, a lo laboral, pero es un traje que yo me puedo quitar para hacer otras cosas. No es lo único y lo fundamental y decisivo en mi vida, aunque ocupa evidentemente una parte muy importante. Cuando te llega el guión de Muertos S.L., que es una serie que rompe con el tabú de la muerte porque es una comedia hecha en una empresa que es un tanatorio, ¿a ti te sorprendió ese guión de Los Caballero? Bueno, como tenía cierta costumbre de saber qué cosas se les pasan por la cabeza, me sorprendió poco. Pero al mismo tiempo, esto yo lo he contado muchas veces y lo han contado muchos compañeros, y es que una de las características que tenían los hermanos Caballero y el equipo de guionistas con los que han trabajado es que en los momentos de mayor odio y a las 4 de la mañana cuando habías terminado y el rodaje de la serie era absolutamente imposible, y odiabas cualquier cosa que tuviera que ver con ellos y llevabas 2 horas de sueño y estabas muriéndote y te mandaban una separata a las 3 de la mañana y la separata era extraordinaria. Era una genialidad. Entonces, siempre han tenido esa capacidad de hacer guiones que te pueden gustar más o menos, pero que son redondos. Y a mí Muertos desde el principio me pareció, dije, wow, esto hay que volver a... Ah, sí. Con ellos. Sí. ¿Lo viste claro? Sí. Nadie te ha dicho nada con respecto a Muertos, como por ejemplo alguien que reconozca o te reconozca y diga, es que estoy riendo de un asunto muy serio y tal. Pues es que creo que estos tienen un poco... Creo que lo he oído algún comentario y tal, más de gente que no la ha visto que gente que luego ya la haya visto, ¿no? Evidentemente el tanatorio es una excusa para otras cosas, sí. pero es verdad que los caballeros siempre creo que les pasaba también en Aquí no hay quien viva, siempre han tenido esa capacidad como para a veces reírse de cosas o ir lejos con cosas que parece ser que se les fiscaliza más a otros y que sin embargo la manera de vehicular eso en ellos es como que siempre predomina la risa o llega el mensaje de reconocer lo que estamos haciendo y hay algo siempre positivo. O sea, han hecho cosas muy, muy políticamente incorrectas y que yo sepa casi nunca ha habido
verdaderas ofensas, ¿no? Es y gente verdad. que se sienta ofendidísima. Sí. Ahora está por estrenar Sin Gluten, una serie, tú haces de chef, yo no sé, Sí. he visto algún capítulo y es como un poco inspirado en MasterChef, o sea, sí, chef, ¿no? Y estás como... Tiene cosas, ¿eres un chef? tiene cosas, sí, bueno, soy un chef caído en desgracia, con un bastante severo, pero no reconocido por él, problema de alcoholismo. Ujú. Y que tiene un descenso a los infiernos, lo pierde todo y tiene que volver a una escuela de cocina, la escuela de cocina donde él se formó, pues a ser un poco profesor de chavales parecidos a pues lo que él era cuando empezaba. Bueno, Diego Martín, vámonos a un faro. Me gustaría que me dijeras con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte, pues estar solo, o sea, y qué música o qué canción podría estar sonando en ese momento. Pues mira, pues vamos a ponernos bien dramático. No sé por qué, pero me dices faro y reencuentros y tal, y yo lo llevo a la muerte, no sé por qué. Pero vamos, creo que es la sinfonía número 5 de Mahler, si no me equivoco, que es la muy conocida pieza que usan en Muerte en Venecia y que me parece, bueno, no se puede ser más épico e intenso y horrible. Y no me gustaría, fíjate, hay algo... Yo tengo una manera de... quizás de querer un poco orientada a la pérdida. Y entonces pues me gustaría estar ahí con mi familia, que está bien y que existe, pero como sé que algún día no será así, porque soy bastante consciente de la finitud, pues me gustaría estar allí con ellos, sí, claro que sí. Diego Martín, muchas gracias por esta conversación. A ti. Muy amable, Un gracias. placer. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.